Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pedro Escobedo y esta es mi evidencia de la unidad 4 de la materia de cálculo integral. ¿Ok? Bueno, esto es el tema de centro de gravedad. Ahí se ve bien. El centro de gravedad es el centro de simetría. Centro de simetría de masa donde se intersectan los planos vertical, horizontal y frontal. En este punto se aplica la resultante de las fuerzas gravitatorias, ¿sí?, que ejerce su efecto en un cuerpo. Este es un ejemplo. Bueno, un ejemplo como sería en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Y aquí el centro de masa. Un poquito aquí. Okay. El centro de masa, que es el punto geométrico que actúa como si fuera afectado por la resultante de las fuerzas externas del sistema. Este es un ejemplo. Bueno, este es el Sol, este es el planeta Júpiter. Y solo concuerda con el centro de gravedad si el campo gravitatorio es uniforme por la acción de un vector de magnitud y dirección constante. Por eso es que puse este ejemplo con el planeta, ¿de acuerdo? Y el centro de masa, pues en este caso sería el Sol. El otro punto es presión de los líquidos. La presión en los líquidos se ejerce sobre el fondo y las paredes del recipiente que los contiene. Este es un ejemplo. Aquí está la presión y aquí es donde está saliendo el agua, en estos 5 puntos. En la masa del líquido la presión se ejerce en todos los sentidos. Eso quiere decir que cuando presionas, toda la fuerza o toda la presión incluye en todo ¿cómo se llama? En el recipiente. El conjunto de todas estas fuerzas se manifiesta como peso del líquido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra. Ahí es el del teorema. Ok, ya se ve bien. El teorema del valor medio, que esta es una gráfica representativa, o de Lagrange o teoría del punto medio, es una propiedad de las funciones derivables de un intervalo, que puede ser de A a B. ¿De acuerdo? En la mayoría de los libros consideran que ese teorema del valor medio es el más importante del cálculo. En esencia, el teorema dice que dada cualquier función f, o bueno, en este caso le pusimos y igual a f de x, continua en el intervalo AB, que es el intervalo cerrado, y es derivable en el intervalo abierto igual de A a B, que es este. ¿De acuerdo? Entonces existe al menos algún punto C, que este es el que lo marcamos, en el que el intervalo AB, que es todo esto, aquí que es toda la función, es paralela a la recta secante. O sea que la tangente esta función es paralela a la secante, toda esta, a la curva en C, bueno, que es el punto que lo hemos hecho, que une a los puntos y ese de aquí, que sería AF de A y BF de B, que es lo que incluye toda la función, ¿de acuerdo? Y en pocas palabras, esto es lo que está diciendo. F de B menos F de A sobre B menos A es igual a F' de C, ¿de acuerdo? Es lo que en general significa el teorema del valor medio. Y incluí aquí un pequeño ejemplo sobre el centro de masas. Bueno, aquí lo hice nada más así dibujado. Para este ejemplo necesitamos una rampa con inclinación
un cilindro y un cono doble. Si ponemos el cilindro en la parte más alta de la rampa, por física elemental va a ir a la parte baja sin ningún problema. Pero si ponemos el cono en la parte el cono doble en la parte más alta se va a quedar estático. Y si lo ponemos en la parte más baja, va a moverse a la parte más alta. Esto es porque el centro de masa del cono doble se encuentra más alto en este punto que en este. El centro de masa está más alto aquí. Es que no se ve muy bien. Ahí así. Más alto en este punto que en este otro. Ya se ve mejor. Entonces la trayectoria del cono doble a medida que se mueve en el plano inclinado va de un lugar de mayor altura a un lugar de menor altura. Entonces el cono doble está cayendo como el cilindro de esta forma. ¿De acuerdo? Ese mejor. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Buenas noches.